Mis queridos hermanos, Dios les bendiga. Sea cada uno de ustedes bienvenido a la casa del Señor. Hoy estamos aquí para hablar de la palabra del Señor y por eso damos gracias. Y quiero invitarlos, como lo dijo Brian, el tema en sí no es el amor, sino que vamos a hablar de un hombre que habló mucho del amor y es el apóstol Juan. Para eso vamos a ir a la palabra del Señor, a la primera epístola de Juan en el primer capítulo. Perdón, que no me siento muy bien. Vamos a leer, vamos a hacer uso de los primeros 4 versículos, pero quiero que leamos todo ese capítulo y meditemos en él, ya que tenemos tiempo de encontrarnos con su palabra en esta noche. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. A partir del versículo 1, todo ese capítulo lo vamos a leer juntos. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión con unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Que Dios bendiga su palabra. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, porque ciertamente, Señor, no lo merecemos y estamos aquí. Señor, pedimos que tú, Señor, nos hables a través de tu palabra. Confesamos, Señor, que somos débiles y que necesitamos, Señor, siempre de tu ayuda. Ayúdanos, Señor, primero para comprenderla y también, Señor, hablar de ella. Te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. He preparado como un estudio de este libro, ya que es pequeño y me llamó mucho la atención por lo que es un libro que nos habla de tantas verdades
y que a veces nosotros estamos, no, estamos lejos de ella. Y también me llama la atención el autor de este libro, porque si nos damos cuenta, el actor, los que han leído este libro, se van a dar de cuenta que el actor de este libro, él al principio de su carrera como apóstol de Jesucristo, él era un hombre común y corriente como uno de nosotros. Alguien que eh, no, no era fácil, por decirlo así. Eh, Se enojaba con poco. Y también sabemos que él es no solo es el autor de este libro de Primera de Juan, sino que también es el autor de el Evangelio de Juan. Y se le atribuyen algo otros libros como um, Primera, Segunda y Tercera de Juan, pero también el Apocalipsis. Según estaba eh, averiguando de este apóstol, cuando él escribió o fue el autor del libro de Primera de Juan, eh, ya era un hombre bastante mayor. Y, y Juan, en su edad, estaba experimentando algunas cosas o mirando algunas cosas que estaban sucediendo en la iglesia de aquel entonces. ¿Y qué era lo que estaba sucediendo? Lo que estaba sucediendo era que se había infiltrado en aquella iglesia, por decirlo así, ah, algunos, eh, o se veía, la palabra de Dios estaba haciendo, se le estaba dando mal uso. Y él advierte contra aquello que estaba sucediendo en aquella iglesia. Pero también sabemos que él era uno de los 12 apóstoles que el Señor Jesucristo escogió. Y eso lo podemos ver. Hay, hay un versículo en Mateo eh, capítulo 10 y el versículo 2, y podemos ver de que él fue parte de los 12 apóstoles. Ahí lo puede leer. Los nombres de los 12 apóstoles, dije, son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, y hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Ahí está. Y en ese entonces, cuando Jesús estaba haciendo el llamado de los apóstoles, eh, este hombre trabajaba también como, igual que la mayoría de los que él escogió como hombres pescadores. Juan era uno de ellos. Pero otra cosa que podemos ver en Primera de Juan es que cuando yo digo que él era mayor de edad cuando escribió este libro, y allí podemos ver en el contexto de la palabra que, o en lo que yo estaba averiguando, que este libro fue escrito alrededor y esta es una introducción del mensaje,
alrededor del año 85 y 95 después de Cristo. Y allí, en esa fecha era que la iglesia estaba enfrentando estos problemas, como falsa doctrina, ah, y una de las cosas que la iglesia estaba enseñando era que Jesús había venido en carne. Eso es lo que estaban ellos enseñando, que Jesús no había venido en carne y que era imposible. Entonces es cuando Juan se levanta con aquel mensaje. Pero también había eh, falta de amor práctico en aquella iglesia, entre los hermanos o entre aquella reunión. Había también confusión sobre la seguridad, había inseguridad. Y allí podemos ya empezar a ver algunos propósitos de Juan con el libro. Y uno de los propósitos que miramos en el libro de Juan es que él escribe este libro él les escribe, y lo podemos ver allí en Primera de Juan 1:3, Primera de Juan 1:3, y el propósito era que hubiera comunión. Por eso es que él dice, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos para que también vosotros tengáis comunión unos con otros, dice, con nosotros y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre. Y lo que quiere dar a entender es que por medio de esa comunión, entonces nosotros tenemos comunión con el Padre. Eso es lo que Juan está enseñando en este libro, como eh, enseñándole a estas personas. Pero también él les escribe allí mismo en Primera de Juan, en el capítulo 1 y el versículo 4. Y es que él les escribe y les dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, para que haya gozo en ellos. O sea, él quiere decir, si ustedes no tienen comunión unos con otros, no va a haber gozo. No sé cuántas veces usted lo haya experimentado, pero no hay gozo. Si yo tengo problemas con uno de los hermanos de la iglesia, yo voy a estar en la casa y no voy a estar gozoso. Es imposible. Entonces él les escribe y les dice, estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Es imposible tener gozo teniendo problemas con el hermano. Y estas cosas ella las escribía porque esto es lo que estaba pasando en aquel entonces. Pero también él les escribe en Primera de Juan 2:1. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Había muchos propósitos en la mente del escritor. Primero les dice para que vuestro gozo sea cumplido. Después les dice para que no pequen. Primero les dice para que tengamos comunión verdadera. Y después les dice para que vuestro gozo sea cumplido. Y como parte 3 para que no pequemos. Y en la parte 4 él les escribe en el Primera de Juan 2:26. Primera de Juan 2:26. Os he escrito esto sobre los que os enseñan, para advertirles de los falsos maestros que se habían infiltrado. Y él les dice que habían falsos maestros en aquel entonces.
Entonces, miramos allí que Él les dice, no se dejen engañar, tienen que saber. Lo que yo les digo es la evidencia de la salvación. Saber, sepan. Esta es una parte de la introducción de este mensaje, pero también podemos ver cuando Jesús llamó a Juan. Y allí podemos ver que vimos al principio que es hijo de Zebedeo y que, y que Jesús es específico también qué hacía Juan cuando lo llamó. Y lo podemos ver en Mateo 4, 21 al 22. Mateo 4, 21 al 22, y ahí podemos ver qué era lo que estaba haciendo. Dice, pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca, con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. 22. Y ellos dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Ahí está Juan. Vemos que estaban en la barca y estaban trabajando. Comenzó como uno de nosotros, hombre común, y una de las cosas que llama la atención es que Juan responde inmediatamente al llamado de Jesús. Respondió tan rápido que rápido atendió al llamado y dice que lo dejó todo y le siguió. Esa es una característica de un buen cristiano, de que inmediatamente entiende el mensaje y no espera, sino que sigue, sino que lo acepta. Yo hoy estaba preocupado porque no había estudiado tal vez lo suficiente y le pido a mi jefe, quiero irme temprano hoy a mi casa, pero tienes mucho trabajo que hacer. Le digo yo, por favor. Y le digo yo, necesito irme, necesito un descanso. Y le mentí, ¿verdad? Entonces, y me dice, está bien, vete. Y me vine para mi casa y di un repaso a mis estudios. Allí en Marcos 3:17, Marcos 3:17, y a Jacobo, hijo de Zebedeo, no, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quien apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. ¿Y sabe qué fue lo que sucedió? Lo apellidó hijo del trueno por las acciones de Juan. Me estaba como preguntándome yo, ¿por qué hijo del trueno? Y créame lo que allí es otro estudio. No podemos entrar porque me estaba pensando yo que a los fariseos les llamó hijos del diablo, que decían que eran hijos que los fariseos decían que ellos eran hijos de Abraham, pero él les dice no, y les dice por qué ellos no son hijos de Abraham. Entonces él los llama hijos del diablo.
Pero también me vino a la mente cuando Lucifer se le reveló y lo llama, si no me equivoco, lo llama hijo de la mañana, Lucero, hijo de la mañana. Entonces, allí habría que profundizar más y ver con razonamiento qué es por qué lo llamó así, por qué no le llamó a él, él era el trueno, sino, y me imagino que no se estaba refiriendo al papá de Juan. Me imagino que no se estaba refiriendo a él, sino que algo le quiso comunicar. Va a haber que hacerle un estudio. Pero otra cosa es que si usted ve allí, es que Juan fue, fue uno de los discípulos muy cercano al círculo del Señor Jesucristo. Él fue uno de los más cercanos. Por eso es que él comienza en este libro hablando de oído y de tocante al verbo. O sea, él tocó, él escuchó y él habló, escuchó la voz de Jesús y lo tocó. ¿Por qué? Porque él fue uno de los más cercanos. Tan cercano que él estuvo en algunas milagros que Jesús hizo. Por ejemplo, usted lo puede ver ahí en Marcos 5:37. Marcos 5:37. Cuando resucitó la hija de Jairo, y allí dice, y no permitió que le siguiera nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan. E- Ellos fueron los únicos que Jesús llamó. Imagínense que en todo este grupo que está aquí, los hermanos ancianos de esta iglesia permitan llamar a alguno de los hermanos. O y ya de una entra como, y bueno, y esos hermanos, ¿por qué son tan cercanos al hermano Walter y al hermano Rafael? O hay alguna razón. Así era la vida del apóstol Juan. También Juan estuvo allí en la transfiguración de Jesús y lo podemos ver ahí también en Mateo 17:1, cuando Jesús se transformó, se transfiguró. Ahí está. Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Lo llamó, ahí están otra vez, y ahí está Juan. Pero también Juan estuvo allá en el Getsemaní. Allí estuvo Juan también. Lo puede ver en Mateo 26:37. Ahí está Juan otra vez en el Getsemaní. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿A dónde se angustió? En el monte de Getsemaní. Allí sucedió esto. Pero una de las cosas mejores que nosotros podemos escuchar en la vida es cuando alguien le dice a uno que le ama. Y podemos ver esa frase allí en Juan 13:23. Juan 13:23, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Vio que tan cerca que estaba de él, que estaba recostado al lado de Jesús. Qué bendición, dijera Rey Amado. Está recostado
en lo que estaba sucediendo en aquel entonces, en lo mejor, en el Maestro, en, en el Salvador del mundo, en el que nosotros tenemos que poner toda confianza. En Él, ahí estaba recostado el apóstol Juan. Perdón que ando. Pero también lo podemos ver allí al pie de la cruz. Y lo podemos ver en Juan 19, desde el 26 y el 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo discípulo, he ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Fue a Juan a quien Jesús encargó a su madre. Fue a Juan Jesús le encargó a su madre. Mire qué cercana esta relación. Pero también vemos a Juan en los últimos días y podemos ver algunas cosas allí como en el Apocalipsis 1:9, en el capítulo 1, versículo 9, ¿a dónde estaba Juan? Dice: yo Juan vuestro hermano y copartícipe vuestra en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios. Ahí estaba Juan, perdón, en la isla de Patmos. Y allí fue donde él recibió la revelación cuando él escribió el Apocalipsis. Y allí podemos ver ya algo otras cosas como podemos ya tener una idea de cuando Juan ya entró y ya murió. Como punto número 1 de este estudio, cuando Juan, él escribe, Juan escribe, mire que esto tiene como un acercamiento de lo que el versículo, capítulo 1 y versículo 1 de primera de Juan, tiene un acercamiento como algo cercano con el capítulo 1 y versículo 1 del Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan dice: en el principio era el verbo. Y cuando vemos también, Juan hace como un recordatorio de Génesis 1:1, y que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí Juan, ciertamente él está hablando de la eternidad. En Juan 1, en el Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 1. Está hablando y se refiere a la eternidad de Dios. No se refiere al nacimiento de Jesús de ninguna manera, como cuando nació en Belén y todo eso. Y Juan, aquí en primera de Juan 1:1, él está haciendo una referencia de ese comienzo de Jesús allí en los primeros mensajes que Jesús empezó a dar. Y Juan quiere decir que allí no fue. Cuando él escribe primera de Juan 1:1, él lo que quiere decir es: Jesús no comenzó aquí.
Jesús comenzó allá, es eterno. Yo les estoy hablando de algo que es eterno, en alguien que ustedes tienen que confiar, en ese que vino, porque Él vino en carne, Él se convirtió como uno de nosotros y Él estuvo en medio de nosotros. Por eso es que Él habla de tocar, de oír, de hablar, del verbo. También se refiere al principio del Evangelio, de las primeras palabras de Jesús. Lo que los apóstoles escucharon de Él. En el mensaje original no cambiado. Ustedes lo están cambiando. Si seguimos allí en Primera de Juan más adelante, dice, eh, di- eh, dice lo que era desde el principio. En ese sentido, o sea, allí en Primera de Juan 2:7, Primera de Juan 2:7, dice, hermano, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo. Vio que está haciendo referencia a la antigüedad de Dios, a lo antiguo, no es nada nuevo, que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. ¿Vio? Por eso es que en el contexto dice lo que hemos oído, visto, contemplado y palpado en nuestras manos. Eso es impresionante. Él está hablando de algo que sucedió en su propia vida. Y él lo que está haciendo es ahí combatiendo la falsa enseñanza de aquellos falsos maestros, torciendo la palabra, haciendo negocio, qué sé yo, tantas cosas que ahora usted lo puede ver en el día de hoy. Iglesias haciendo negocio de la palabra de Dios, vendiendo la palabra. Ah, apenas empieza alguien a predicar y ya está haciendo negocio, ya quiere irse para otro lado, ya quiere cobrar por predicar, el cantante quiere cobrar por cantar, haciendo negocio de la palabra de Dios. Nunca vimos a Jesús haciendo negocio con su palabra. Nunca vimos a Pablo haciendo negocio con su palabra. Nunca vimos a Pedro haciendo negocio con su palabra. ¿Por qué estamos preocupados ahora? Por hacer negocio de la palabra del Señor. En el versículo 2 de Primera de Juan, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos o anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Juan dice, Jesús no solo trae vida, Jesús es la vida. Jesús no trae verdad, Jesús es la verdad. Juan 14:6, el Evangelio de Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es la misma vida, Jesús es la misma verdad. Y esto y esta vida la vivió el apóstol Juan. Y esta misma vida es la que nosotros estamos viviendo hoy, aprovechando de este llamado que hemos recibido, que Jesús es la verdad.
y que Jesús es la vida. Pero Juan también, eh, él insiste en algo bien importante. Y lo importante y que hay que poner mucha atención es que Juan dice que él fue testigo ocular, que vio a Jesús cara a cara, que lo escuchó, que convivió con Jesús, que lo vio haciendo milagros, que lo vio transfigurarse. Esa enseñanza de ese entonces era que Jesús era imposible que Él viniera en carne. Era imposible. Y hasta el día de hoy creen eso, que Jesús nunca vino, que era un profeta, que era... Y incluso dicen que no fue el que murió en la cruz. E incluso hay otros que dicen que, que Juan el Bautista, que Jesús era el Juan el Bautista y que lo decapitaron y que no volvió, que él no regresó. Con tal de vivir una vida a- a- apartado de Dios, lejos de Dios, una vida favorable en este mundo triste que vivimos. Juan dice, lo vimos. Juan dice, tenemos testimonio de eso. Y eso os anunciamos. Lo que vimos y lo que escuchamos, tocante al verbo. Juan está allí defendiendo una realidad física y verdadera de nuestro Señor Jesucristo. También Él da testimonio de la vida eterna, la cual estaba también con el Padre, afirmando algo profundo, que Jesús existía antes de venir al mundo. Él ya estaba con el Padre. Tenía una relación estrecha y eterna con su Padre Dios. Juan lo que quiere decir y lo que dice ahí, miren, Jesús no comenzó ahí en Belén. Jesús no es ese niño que fueron a ver allá a Belén los magos. No, él es el principio. Él es antes. Él es eterno y es eterno y es por la eternidad. Él no cambia. No hay tiempo en él. Eso es lo que les quiere decir Juan. Sus enseñanzas son falsas, son huecas, no sirven. Y nosotros también peligramos de que vengan aquí enseñanzas huecas, inservibles y nosotros ser también engañados. Pongamos mucha atención a lo que la palabra del Señor nos dice y pongámosla en práctica. Como dice su palabra, que no seamos oidores olvidadizos. Meditar siempre, cada día en su palabra es de nuestro provecho. Está en su casa, medita en su palabra. Está guiando su carro, medita en su palabra. Está en su trabajo, medita en su palabra. Está haciendo cualquier cosa, medita en su palabra. No pierda tiempo.
medite en su palabra. Es más, tanto así que dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Eh, ya muchas veces se han pasado cosas por alto que uno se le olvida y hace cosas que no son agradables delante del Señor. Otra cosa que Juan dice que Jesús vino para que nosotros conozcamos su vida, para que nosotros conozcamos de Él. Hay tres verdades que Juan nos quiere enseñar a través de su escrito. Que Jesús es la vida eterna hecha visible. Lo repito, que Jesús es la vida eterna hecha visible. Esa es la primera cosa que Juan nos quiere enseñar, que Jesús es la vida eterna hecha visible. 2. Su testimonio es real y confiable. Su testimonio es real y confiable. Otra cosa que nos quiere enseñar Juan como punto número 3 es que esa vida puede ser anunciada y compartida unos con otros. Confíe usted y lea este libro y comparta la palabra. ¿Por qué? Porque es confiable. O sea, nadie le puede decir nada. Nadie le puede rechazar. No tenga miedo. Es vida, puede ser anunciada y compartida. Vamos al último punto rapidito y ya vamos a ir terminando. Y ahora entramos al versículo 4 de Primera de Juan 1. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. El propósito de su mensaje es producir verdadero gozo en el cristiano, o sea, en nosotros, los que hemos creído en el Señor. El cristianismo no es solo un conocimiento doctrinal, sino vida y alegría espiritual. Vida, alegría espiritual. Vida y alegría espiritual. El gozo del que habla Juan no es emoción, sino satisfacción profunda que viene de conocer a Cristo. De conocer a Cristo. Vivir en comunión con Dios, de ese gozo que habla Juan. Caminar en verdad. El gozo está conectado con la comunión unos con otros. Compañerismo, relación íntima, comunión unos con otros. Y allí lo podemos ver en el versículo 3, que ya lo pasamos. Juan enseña Juan enseña que el gozo completo, cuando tenemos comunión con Dios, tenemos comunión entre creyentes, entre los hermanos y caminamos en la luz. Y allí ya podemos pasar al versículo 5, que ya es para el próximo estudio. Como dije al principio, este es un estudio de todo el libro de Juan. Y este primer estudio yo lo hice del versículo 1 al versículo 4.
Y van a haber varios estudios sobre este libro, o sea que podemos seguir cantando los mismos himnos que se cantaron. Muy bien. Tenemos gozo completo, perdón, hermano, tenemos gozo completo en Él. Tenemos comunión con Dios, tenemos comunión entre nosotros los cristianos, nosotros los creyentes, unos con otros. Y caminamos, ¿por qué? Porque caminamos en la luz. ¿Cuándo se completa el gozo? Cuando permanecemos en la verdad. Miéntale a un hermano para que vea cómo va a sentir de mal. Cuando permanecemos en la verdad, todo es gozo. Y no solo los hermanos, sino la mentira ya es mala para cualquiera. O sea, y me estoy refiriendo a los hermanos porque a veces nosotros tenemos tanta confianza que le hacemos el mal al más cercano. Por ejemplo, a mí se me hace fácil hacerle el mal al círculo más cercano, a mi esposa, a mis hijas o a mi hijo. ¿Por qué? Porque es el círculo más cercano. Muy bien, vamos a ir terminando. Esta situación que vivía esa gente era que habían falsos profetas o falsos maestros y que negaban las verdades sobre Cristo. Juan escribe para afirmar que Jesús es real, que es la vida eterna, que la vida eterna es real, que la relación con Dios es real. No se equivoquen, es real. Juan quiere darnos a entender a nosotros es que el verdadero gozo no viene de las circunstancias, sino de una relación cercana, con el Creador. Eso es lo que los enseña, lo que quiere enseñarlos eh, el apóstol Juan. Aquí terminamos el primer estudio y lo demás lo dejamos para la próxima. Que Dios nos bendiga con su palabra. Amén. Vamos a proyectar el último versículo. Juan 13:23. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Y leyendo este versículo me vino un himno a la mente que se llama No hay amor como el de Cristo. Si podemos todos puestos de pie, vamos a entonar este último himno, el 423. Oh, no hay amor como el de Cristo, nunca terminará, hasta que al redil de la gloria y Él nos congregará. Oh, qué amor, grande amor, inmenso sin igual. Oh, ven pecador a tu Redentor que te quiere salvar. No hay corazón como el de Cristo, lleno de tierno amor. No hay aflicción ni tentación que no sienta el Señor. Oh, qué amor, oh, qué amor, grande amor, inmenso sin igual. Y oh, ven pecador a tu Redentor que te quiere salvar. No hay ojos claros cual los de Cristo, tan penetrantes
la historia de los secretos ve aún en tu corazón. ¡Oh, qué amor! ¡Oh, qué amor! Grande amor, inmenso sin igual. Oh, ven pecador a tu Redentor que te quiere salvar. Ninguna voz cual la voz de Cristo que nos alcance ya, cual melodía de noche y día nos dispara. ¡Oh, qué amor! ¿Me escucho? ¡Oh, qué amor! Grande amor, inmenso sin igual. ¡Oh, ven pecador! ¡Ven pecador a tu Redentor que te quiere salvar! Oh, que escuchemos la voz de Cristo, siempre nos guiará hasta encontrarnos en el hogar de su gloriosa paz. ¡Oh, qué amor! ¡Oh, qué amor! Y grande amor, inmenso sin igual. Oh, ven pecador a tu Redentor que te quiere salvar. Amén. Ven, tomar asiento. Los anuncios son los siguientes.